días. Estamos aquí en tu programa TUCAT TV, Creciendo en Fe. Y pues yo soy la pastora Karina de la Torre. Es un gusto, ¿verdad?, poderte saludar en esta preciosa mañana, ¿verdad? Una oportunidad que el Señor nos da de seguir respirando, de que nuestro corazón siga latiendo, ¿verdad? Te mando muchos saludos. Tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Yo sé que hoy será un día muy especial para nuestras vidas, ¿verdad? Porque siempre el Señor nos habla a través de su palabra. Y pues deseo de todo mi corazón que hoy la palabra sea de mucha bendición para ti. Y pues antes de comenzar, ¿verdad?, este programa, yo quiero pues leer un salmo, ¿verdad? Porque siempre es bueno alabar al Señor. Y el Salmo 92, ¿verdad?, en su versículo 1 y versículo 2 nos dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Pues en esta mañana queremos de todo nuestro corazón, ¿verdad?, anunciar la misericordia de nuestro Dios, porque el Señor nos dice en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y pues estamos aquí, ¿verdad?, contentos, pues agradecidos con el Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias, porque sin duda el Señor ha sido muy bueno con nosotros, ¿verdad? El Señor siempre ha sido bueno. Y yo creo que tú que nos estás viendo a través de esta red social, ¿verdad?, del Facebook, pues yo creo que tú te sientes también con un corazón agradecido hacia la bondad y hacia la misericordia de nuestro Dios. Bueno, pues el día de hoy yo quiero compartirte algo que esta palabra tocó mi vida, tocó mi corazón, y sin duda yo creo que hoy, ¿verdad?, será de mucha bendición para ti. Pero antes de todo quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que esta palabra, ahí donde tú estás, pueda ministrar tu corazón, pueda ministrar tu vida y ser de gran bendición, ¿verdad? Que pueda penetrar lo más profundo de tu corazón. Y oremos en esta mañana, ¿verdad?, al Señor, dándole gracias por esa bendición que Él nos da de un día más de vida. Bendito Dios, hoy en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque hoy a ti te ha placido, Señor, despertarnos, levantarnos, darnos esa fuerza, Señor, porque reconocemos en nuestro corazón que la fuerza y la fortaleza que hay en nosotros viene solamente de ti, bendito Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de las personas que nos ven a través de esta red social del Facebook, bendito Dios. Gracias, Padre, hoy te pido con todo mi corazón y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que el corazón, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, de aquella persona, Señor, que está escuchándonos, que nos está viendo, Señor, sea ministrado a través de esta palabra preciosa, mi Dios Todopoderoso, que su mente, Señor, y aún lo más profundo de su corazón, Señor, sea tocado, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Bendecimos tu vida, hermano, hermana, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Y hoy el tema de hoy se llama el poder de la humillación y el quebrantamiento, ¿verdad? Una palabra fundamental. Hace 8 días, ¿verdad?, el jueves anterior, yo te hablaba de la fe, ¿verdad? De una palabra muy pequeña, pero que es vital para nuestra vida cristiana, ¿verdad?, para nuestro vivir en Cristo. Y hoy te quiero hablar precisamente porque yo sé, ¿verdad?, que a través de la palabra, la misma palabra nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nuestra fe va a ir creciendo, ¿verdad? Nuestra fe va a ir en aumento, porque un hijo de Dios en su fe tiene que crecer. No podemos quedarnos con Dios ha puesto en nosotros una medida de fe, pero esa fe nosotros nos tenemos que encargar de hacerla crecer. ¿Cuándo? Al escuchar la palabra de Dios, al meditar y escudriñar la palabra de Dios. Y hoy el tema es el poder de la humillación y el quebrantamiento. Yo te voy a invitar, ¿verdad?, si tienes tu Biblia, tu palabra, la palabra de Dios ahí cerca de ti. Vamos a ir al Salmo 51, versículo del 15 al 17. Y le vamos a dar lectura en esta mañana. Salmo 51, versículo del
15 al 17. Y así nos dice la bendita palabra de Dios. Dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Este salmo, el Salmo 51, hermano, pues el rey David lo hacía, lo daba, ¿verdad? Dice, después de que él pues cometió ese pecado, ¿verdad? Que si tú has leído la palabra de Dios, el rey David cayó en un pecado de adulterio, ¿verdad? Y fue precisamente cuando escribió este salmo, después de que él cometió pues el pecado de adulterio. Y cuando vino el profeta Natán, pues a darle palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y fíjate cómo él comienza este salmo. Vamos a iniciarlo desde el principio, desde el versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate, hermano, hermana, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, cómo, en qué situación, en qué condición estaba el rey David después de que había cometido pecado, ¿verdad? Él estaba quebrantado. Él reconocía, ¿verdad?, su pecado. Él reconocía que había hecho mal. Y él entendía, ¿verdad?, precisamente lo que nos dice los versículos del 15 al 17, ¿verdad? Él sabía que él tenía que reconocer lo que había en su corazón, lo que él había hecho, porque él sabía que Dios ya no quería sacrificios. Dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Y él reconocía, dice, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Él estaba quebrantado, él estaba humillado delante de Dios. Había un corazón contrito, ¿verdad? Y yo me tomé a la tarea de investigar qué significa un corazón contrito y humillado. Y dice que un corazón contrito y humillado significa estar humilde y arrepentido, ¿verdad? Significa estar hecho pedazos, significa estar roto, estar quebrantado, ¿verdad? Eso significa tener un corazón contrito y humillado, estar hecho pedazos, el reconocer que hicimos mal y reconocer, ¿verdad?, que entender que no podemos estar separados de Dios, porque cada uno de nosotros sabemos que el pecado, ¿verdad?, nos separa de Dios.
Y aquí lo que nos muestra el rey David es que él no quería estar separado de la presencia de Dios. Dice, ¿verdad? Nos enseña la palabra que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él anhelaba la presencia de Dios. Tuvo un error, tuvo una falta, ¿verdad? Que si nosotros hemos leído, ¿verdad? Esa falta fue una falta grave, ¿verdad? Que al momento él no quiso reconocer. Él no quiso aceptar, pero llegó el momento que lo hizo. ¿Por qué? Porque reconoció que él no podía estar separado de la presencia de Dios. Tenemos un Dios bueno, hermano, tenemos un Dios de misericordia. Y Él ya no quiere más sacrificios de parte nuestra. Lo que Él quiere es que nosotros podamos acercarnos ante Él con un corazón contrito, con un corazón humillado. Que si nosotros le hemos fallado, necesitamos acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos un Dios que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cualquier pecado, hermano, el Señor nos dice en su palabra, dice, si hemos pecado, ¿verdad? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y pues podemos nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 12, en donde precisamente nos habla, ¿verdad?, cómo el profeta Natán fue enviado por Dios para hablar, ¿verdad?, con el rey David y hacerle que reconociera a él que él había fallado y hacerle saber que él necesitaba, ¿verdad?, buscar a Dios de esta manera, con un corazón contrito y con un corazón humillado. Y fíjate lo que nos dice 2 de Samuel capítulo 12, vamos a darle lectura, ¿verdad?, para que podamos entender mejor pues esta palabra. Y nos dice a partir del versículo 1, nos dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David,
y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Mira, hermano, hermana, que nos estás viendo, aquí nosotros vemos claramente, ¿verdad?, cómo Natán, enviado por Jehová, por Dios, ¿verdad?, va a amonestarle a David. David al principio, sin reconocer, ¿verdad?, pensando, ¿por qué? Porque a veces nosotros hemos ofendido a Dios, y a veces nosotros ponemos la mirada en alguien más y juzgamos, ¿verdad?, a otras personas. Sin embargo, no reconocemos el pecado que hay en nosotros. Que en muchas ocasiones, ¿verdad?, aquí vemos que el profeta Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por Israel, por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, ¿verdad? Aquí Jehová le hizo saber a través del profeta Natán todo lo que él había hecho por él. ¿Cuántas cosas, hermano, hermana, Dios no ha hecho por nosotros? De dónde él nos ha levantado, de dónde nos ha sacado, ¿verdad? Pero sin embargo, llegó el momento, hermano, que David, el rey David, su corazón se quebrantó. Y él reconoció que verdaderamente había pecado contra Dios, ¿verdad? Reconoció en ese momento que le había fallado a Dios. ¿Y sabes cuál fue su actitud, hermano, en ese momento? Humillarse delante de él. Por eso vemos en Salmo 51, en sus versículos del 15 al 17, cómo él reconoce que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, Dios no lo desecha. Y no solamente fue con el rey David. Vemos muchas historias a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Como el Señor, hermano, hemos tocado su corazón, han tocado el corazón de Dios cuando nos presentamos delante de su presencia con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y fíjate la reacción que tuvo el rey David, ¿verdad? Él dice en el versículo 16, dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, ¿verdad? Y vemos aquí cómo David se quebrantó, David, ¿verdad?, se humilló delante de Dios. A veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Sabemos que a través de presentarnos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, podemos mover el corazón de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios soberano y que Él hace lo que Él quiere, que Él hace lo que a Él le place, ¿verdad? Que Él hace su voluntad, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. O aun cuando a veces no estamos de acuerdo, hermano, tenemos un Dios que es soberano. El hijo de David murió, porque así se lo dijo a través del profeta Natán, que su hijo moriría, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una parte, hermano, de aquí, de este pasaje, en el versículo 13, le dice Natán: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Pero sin embargo le estaba diciendo: Dios perdonó tu pecado, Dios perdonó tu falta y no morirás, pero el niño sí morirá. Sin embargo, al escuchar David esto, él se humilló delante de Dios. Y a mí me gusta, ¿verdad? También vemos otra historia, la de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Aquí en el libro de Jonás también hay una historia, ¿verdad?, en donde también hay, pues, se humilla el pueblo de Nínive, ¿verdad? Y cómo Dios cambia ese decreto, ese juicio que tenía para Nínive. Jonás capítulo 1, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros conocemos esa historia de Jonás. Y nos dice en el versículo 2, le dice el Señor, ¿verdad? Le dice Jehová a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero todos sabemos que Jonás no hizo lo que Dios
pues le había instruido, sino que él pues huyó. Pero finalmente, ¿verdad? Sabemos que cuando Dios nos dice algo, eso se tiene que cumplir. Y ya en el capítulo 3, después de esa rebeldía, de esa necedad de Jonás, ¿verdad? Ya en el capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vino Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Fíjate, hermano, cómo Dios cumple su palabra, Dios cumple sus palabras, su palabra, sus promesas, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Vemos nuevamente lo que nos dice Salmo 51. Dice, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Y cómo, hermano, a través de esa humillación delante de Dios, cómo a través, hermano, de ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, nosotros podemos, ¿verdad?, mover a misericordia el corazón de Dios, ¿verdad? Nínive provocó eso, provocó, ¿verdad?, que Dios mirara lo que ellos hicieron, ¿verdad?, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron, ¿verdad?, y Dios se arrepintió de lo que había dicho que les haría, ¿verdad?, y no lo hizo. Aunque vemos que más adelante Jonás, pues, se molestó, ¿verdad? Se molestó porque le dice, para eso me hiciste venir desde aquel lugar, ¿verdad? Pero, sin embargo, hermano, podemos mover el corazón de Dios a misericordia. Y así, hermano, podemos encontrar muchos casos, pero mira, hoy quiero decirte, ¿verdad?, que Dios es bueno, tenemos un Dios bueno, y te voy a dar el número de aquí para que puedas hablarnos, para que puedas comentarnos, saludarnos, ¿verdad? Es 55 75 98 31 19. Nuevamente te lo repito, 55 75 98 31 19. Y aprovechamos, mira, para enviarte saludos, para bendecir tu vida en el nombre de Jesús y para, pues, para darte las gracias por apoyarnos, ¿verdad?, por verlos estos programas. Créeme que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, ¿verdad?, porque queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y pues vamos a continuar con otra historia más, ¿verdad? Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Si tú estás, si tú tienes tu Biblia cerca, vamos a ir a Segunda de Reyes. Y ahí vamos a leer también otro pasaje, otra historia del rey Ezequías, ¿verdad? Tal vez muchos ya conocen esta historia del rey Ezequías, ¿verdad? Estamos en el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Y vamos a darle lectura, ¿verdad?, a este pasaje, a este capítulo, a partir del versículo 1 al versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Fíjate, hermano, cómo el rey Ezequías, un rey, ¿verdad?, que había agradado a Dios, que había hecho lo recto delante de Dios. Un día llegó, ¿verdad?, el profeta Isaías y le dijo: ¿sabes qué? Dios te dice que ordenes tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínate, hermano, pues a veces nosotros nos aferramos a la vida, a veces, ¿verdad?, como seres humanos, pues queremos seguir viviendo, queremos seguir, tenemos, pues vemos, ¿verdad?, las necesidades, vemos todo nuestro alrededor, y como que de repente, imagínate este rey, que de repente llegue este profeta Isaías y le diga: ¿sabes qué? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dice que él, hermano, dice, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate, hermano, cómo el acercarnos a Dios humillados, el acercarnos a Dios con un corazón contrito, ¿verdad?, provoca que nosotros podamos mover el corazón de Dios a misericordia. Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que es bueno, hermano, y que se conmueve ante nuestras lágrimas, que se conmueve ante nuestra necesidad, ¿verdad? Y fíjate la respuesta que el mismo Ezequías provocó de parte de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 4, dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por David, y por amor a David mi siervo, ¿verdad? Y vemos cómo le añadió 15 años más a Ezequías. ¿Por qué, hermano? Porque el rey Ezequías se acercó a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Vemos, hermano, que aun cuando Dios es un Dios soberano, nosotros a través, ¿verdad?, de ese acercamiento a su presencia, nosotros podemos mover a Dios a misericordia, porque es un Dios de misericordia. Tenemos un Dios de amor que se conmueve ante nuestras lágrimas, que se conmueve ante nuestras necesidades, ante un corazón contrito y humillado. Y así podría pasarme todo el tiempo, mucho tiempo, hermano, dándote
¿verdad? Pasajes en donde muchos siervos de Dios se acercaron ante el Señor, ¿verdad? Con ese corazón contrito y humillado. Pero hoy quiero darte, pues ya por último te quiero dar un pasaje donde fue lo contrario, ¿verdad? Fue lo contrario, hermano. ¿Cuántas veces nuestro corazón está endurecido? ¿Cuántas veces nuestro corazón es un corazón que es indiferente a la voz de Dios? Y esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 3, ¿verdad? Como ahí, a través de este pasaje, nosotros vamos a poder darnos cuenta, ¿verdad? Que también así como hay muchos que se pueden arrepentir, acercarse a Dios, muchos tienen un corazón también indiferente. Primera de Samuel, capítulo 3. Y nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios a partir del versículo 1. Nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y fíjate, hermano, este pasaje, ¿verdad? Lo que nos muestra. Dice la palabra que Jehová le dio al profeta Samuel, ¿verdad? Era, ¿por qué, hermano? Porque era referente a Elí. ¿Por qué? Porque sus hijos, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, fíjate cuál fue la contestación de Elí. Dice: haga, y Samuel se lo manifestó todo, y sin encubrirle nada, entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios, hermano, reconocemos que tenemos un Dios soberano y que Él hará su voluntad, y que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios tal cual sea.
Pero fíjate, la actitud que tomó Elí fue una actitud de indiferencia. Dijo que él haga, ¿verdad? Que Jehová haga lo que bien le pareciera. En ese momento, hermanos, si bien es cierto, nos dice aquí, ¿verdad? La palabra en el versículo 14, dice: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, ¿verdad? Dice, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Pero, ¿qué es lo que a nosotros, hermano, como hijos de Dios, como siervos de Dios, nos queda delante de Dios? Ir ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Porque nos dice la palabra, es clara, dice, porque a un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Porque tenemos un Dios que es de misericordia, hermano. Y así como el rey Ezequías se humilló delante de la presencia de Dios, lloró, ¿verdad? Y le dijo, pues él no quería, hermano, él no quería morir. Había una palabra para él, ¿verdad? Ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Pero fíjate cómo pudo mover el corazón de Dios a misericordia y le añadió 15 años más. Yo creo, hermano, que Elí, si se hubiera acercado a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, hubiera podido cambiar lo que Dios ya había dicho. Porque así es Dios, hermano. Así es Dios, ¿verdad? Como a Nínive, al pueblo, se humillaron, se convirtieron de sus malos caminos. ¿Y qué hizo Dios? Se retractó de la palabra que ya, de ese juicio que venía para Nínive. Yo hoy quiero invitarte, hermano, que sea cual sea la situación, que sea cual sea la condición de tu corazón, que recuerdes esta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos da en Salmo 51, ¿verdad?, que al corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Sea cual sea tu condición, sea cual sea lo que tú estés pasando en esta mañana, en este día, recuerda que tienes un Dios de misericordia, que tienes un Dios que es un Dios amoroso. Amén. Y te envío saludos, hermano. Gracias por apoyarnos, por ver estos programas, y deseo con todo mi corazón que esta palabra haya ministrado, que aún en lo más profundo de tu corazón haya sido tocado. Amén. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, que no desprecia un corazón que se humilla, que se convierta ante Él. Que Dios te bendiga, y pues te invitamos a que sigas viendo los programas, ¿verdad?, de tu CAC. Y este tema fue